como algunos me suelen decir, soy el hijo del titular de esta cátedra. Yo voy a estar conjuntamente dando clases con el doctor. Generalmente voy a estar dando los miércoles. En caso de que haya alguna variación, va a ser más o menos en los días que vamos a manejar. Le va a dar el lunes, yo voy a dar los miércoles. Generalmente lo que es la modalidad de examen la hacemos en forma oral y las preguntas nos vamos alternando. Depende de los temas que fue dando cada uno, son los temas que vamos a ir analizando. A petición del doctor me dijo que, y esto te voy a pedir a vos, Nico, si me podés hacer la gestión de tomar lista de quiénes son los que forman parte y participan en los Zoom, porque después nos encontramos con que hay un montón de anotados y al momento de tener que acudir al examen son muchos más de los que en realidad estuvieron participando en las clases. Entonces, para mantener una cuestión de pie de igualdad con aquellos que estuvieron participando de las charlas y demás, poder llevar a cabo un control de ese estilo. Básicamente porque lo que vamos a tomar son los temas que vamos a ir explicando en estos vivos, aparte de algunas lecturas complementarias que podemos llegar a dar. No es mucho más complejo, la materia puntualmente trata de cuestiones, obviamente análisis constitucionales, pero lo que es básicamente la economía cotidiana, la economía diaria, y lo que ustedes tienen que saber el día de mañana como futuros abogados, de cómo hacer frente y cómo encarar estas cuestiones que hacen al conocimiento de la economía. Bien, no voy a andar mucho más en este tema porque ya supongo que han tenido la clase introductoria con el doctor, así que vamos a empezar con el tema que me fue abocado a dar hoy, que es todo lo que es la parte histórica. Vamos a ir analizando varios economistas, varios pensadores, de los cuales me voy a detener en algunos un poco más, en otros menos, como para ir haciendo una reflexión un poco más profunda, básicamente para que ustedes entiendan, y esto a dónde va a desencadenar todo, en por qué nosotros tenemos el modelo político y económico principalmente que adopta nuestra Constitución. Ya lo vamos a ver más en concreto, el pensamiento de Alberti, si podemos estiramos una clase, porque la verdad que es muy interesante entender cuál es el punto de vista y la cantidad de artículos constitucionales que hacen referencia a aspectos económicos. Pero para empezar con este tema que es un poco más generalizado, voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con el PowerPoint. Vamos a hacer un alto a los 40 minutos porque no voy a poder llegar a terminar y explicar toda la línea de economistas y después vamos a retomar, vamos a hacer un pequeño break y después vamos a retomar. Bien, entonces pongo a compartir y vamos a arrancar con el PowerPoint. Díganme si se llega a ver bien. ¿Lo pueden ver ahí? ¿A este puede ser que esté en el campus? Este puede ser que esté en el campus y yo lo que voy a hacer es algunos agregados a medida de lo que voy a ir diciendo. O sea, el esquema es el mismo, pero vamos a ir incorporando algunas cosas como para que no sea exactamente la misma clase que habíamos dado al principio de la cursada. Bien, vamos a empezar con Adam Smith. ¿Y por qué empezamos con Adam Smith? Porque dentro de lo que podemos considerar como el origen de la historia y el análisis económico, ya se hablaba de la economía antes de Adam Smith. No es que a partir de que Adam Smith publica La riqueza de las naciones o estudios sobre las causas y la naturaleza de la riqueza de las naciones en 1776, empieza ahí la economía. La economía viene desde mucho antes, de los análisis que podía hacer Aristóteles, que podía hacer Platón, pero las preguntas que se hacían en ese entonces eran distintas. Adam Smith viene a plantear un análisis de lo que puede ser tomado en cuenta como la forma en que él consideraba que debían ser las cuestiones, ¿no? Y no lo que hasta su momento se pensaba que era. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en Grecia se discutía si Lea, un precio... Sí, perdón que te moleste. Me llegó un mensaje de una estudiante que está en la sala de espera. a ver, ahí le doy acceso. Tendría que dejar de compartir. Ahí está, a ver. Ahí agrego a los 4 que se sumaron. Bien. Bueno, sigamos. Entonces estábamos diciendo que, para los que recién se acaban de sumar, estamos empezando con lo que es la evolución histórica de los pensadores que vienen a influir en estas decisiones troncales que hicieron a la historia de la economía. Decíamos que antes de Adam Smith ya se hablaba de economía. Aristóteles, por ejemplo, se planteaba en si un precio era justo o no.
Y hoy en día nos sonaría raro preguntarnos si un precio es justo, ¿qué justo para quién? Pero antes eran las cosas que se debatían. Anteriormente, a partir del siglo XV al mediados del siglo XIX, empezaron a pregonar los mercantilistas y los fisiócratas. Los fisiocracias, digamos, la escuela fisiocracia viene desde fisio, que vendría a significar naturaleza, y kratos de gobierno. Entonces ellos lo que hacían es, desde el punto de vista económico, eran liberales, pero consideraban que la única forma de adquisición de riqueza era la tierra y solamente el oro. Ellos se abocaban pura y exclusivamente a la tierra. Y ellos tenían la famosa frase del laissez-faire, laissez-passer, dejar ser, dejar pasar. ¿Qué es lo que venía a determinar esto? Básicamente, los fisiócratas, como podemos mencionar a François Quesnay, uno de sus máximos exponentes, decían que la economía se da de manera natural, de manera libre, hay que dejar ser, dejar pasar, como diría la frase. No hay que preocuparse tanto, por eso es que de cierta forma criticaban a Montesquieu, cuando él había hecho su análisis de la división de los poderes, de la forma republicana, estableciendo por legislativo, ejecutivo y judicial. No te enrosques mucho, Montesquieu, deja que todo se encargue de forma natural y espontánea, déjalo ser. Bastante hippie el comentario del pensamiento de nuestros queridos amigos fisiócratas. Pero toda esta cuestión viene a aparecer en escena Adam Smith, y con su primera publicación, que es La riqueza de las naciones, de como se dice de forma abreviada, The Wealth of Nations, que en realidad es estudios sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Él interesaba ver un poco más allá. Y vamos a analizar un poco los enunciados principales de Adam Smith. El primer capítulo habla de la división del trabajo. ¿Y qué se entiende de la división del trabajo? Vamos a poner un ejemplo bastante vulgar que suele mencionar en este caso, por ejemplo, el de Robinson Crusoe, que era una persona que vive en Inglaterra, persona de clase media, en una embarcación donde naufraga, se encuentra solo en una isla. Y el tipo pasó a encontrarse sin nada, es decir, sus necesidades, que en su momento las consideraba cubiertas, que eran necesidades básicas, hoy en día ya no lo son. Entonces tenía que salir a encontrarse con, bueno, tengo que salir a buscar agua, tengo que salir a buscar un lugar donde dormir, tengo que salir a buscar qué comer. Supongamos que nosotros estemos toda la serie de Lost y naufragamos todos en una isla, ¿no? Tranquilos que no voy a contar el final para los que no la vieron. Ahora, ustedes me dirán, bueno, profe, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos? Ya que usted está dando la clase, por la autoridad, díganos cómo hacemos. Bueno, entonces vamos a dividir en grupos, que un grupo se vaya a buscar alimentos, otro grupo vaya a buscar madera para armar una choza, perfecto. Ahora, de nada serviría que cada uno venga con lo suyo y se lo quede para sí, sino que lo que debería suceder es que haya un intercambio de bienes, y eso es lo que se denomina por la división del trabajo, que cada uno cumpla un rol dentro de la sociedad que nos permita poder generar este intercambio de bienes. Esto es como lo determina Adam Smith, de que la división del trabajo es lo que hace en cierta forma y ayuda al crecimiento y la prosperidad del país. Él también analizaba la teoría del valor. ¿Y qué es lo que decía? Bueno, que dentro de los factores productivos, no solamente la tierra es esencial, como decían los fisiócratas, sino que hay otros factores de la producción. Está el trabajo, está el capital. Hasta el momento había 3, ya vamos a ver cuando se incorpore el cuarto. Porque estos factores de la producción aportan cosas distintas. A ver, de el trabajo que puede aportar uno obtiene un salario, de el capital se obtiene una ganancia y de la renta se obtiene un alquiler. Entonces, estos son los factores de la producción que hacen en cierta forma a lo que él denomina que la teoría del valor forma parte de que estos factores en sí son los que vienen a determinar cuál es la forma de riqueza de una nación. Sigo admitiendo gente que se va sumando. Estivamente va a quedar guardado, así que después lo pueden ver. Entonces tenemos que tierra, trabajo y capital son los 3 factores de la producción que Adam Smith analizaba. Vamos a ver con el tema de la mano invisible. ¿Qué es lo que plantea él acá? Bueno, básicamente lo que plantea con la teoría de la mano invisible es dejar que la economía y el mercado se regulen en forma espontánea y natural. ¿Qué es lo que decía Adam Doctor, Smith? ¿puede repetir, disculpe, los factores de la producción que no lo llegué a escuchar bien? Gracias. Sí, tenemos 3, tierra, trabajo y capital. De la tierra se recibe una renta, del capital se recibe una ganancia y del trabajo se recibe un salario.
Muchas Creo que gracias. de nada, creo que veo un micrófono abierto, chicos, para que no haga eco. Fíjense, ahí está. Bien, entonces estos son los tres factores de la producción que en principio analiza Adam Smith y es la forma que él considera de un país puede adquirir riqueza, no solamente como los fisiócratas decían, que era solamente la tierra o del oro. Vamos con la mano invisible. ¿Qué es lo que decía la mano invisible? Básicamente que el mercado tiene que regularse de forma natural. Un poco con el laissez-faire, recuerden que dijimos que los fisiócratas eran, si se quiere, clásicos o liberales, ya vamos a hablar de la escuela austríaca de los liberalismos. Si una persona se encarga y preocupa por conseguir el bienestar individual, va a conseguir el bienestar general. Porque cada uno se preocupa en hacer lo que tiene que hacer, si cada uno se ocupa en trabajar de la mejor forma y hacer este trabajo de la manera más precisa, y todos hacemos lo mismo, vamos a lograr poder congeniar en ese gran armado del punto de vista económico. Y establece también lo que se denomina la teoría de las ventajas absolutas. ¿Qué quiere decir esto? Un país tiene que especializarse en aquello que es mejor, exportando, que sea más competitivo, y eso es lo que le va a permitir poder ubicarse dentro del mercado o del comercio exterior. De lo demás, si no es bueno fabricándolo, que ni siquiera lo haga, que se dedique en aquello que es mejor, en aquello que se especializa más, en aquello que en relación precio, cantidad y calidad puede obtener un beneficio por encima de otros países. Bien, este es el postulado de Adam Smith. 4 teorías básicas, en realidad plantea mucho más, porque Adam Smith, convengamos que él también escribió astrología, escribía historia, pero lo que me interesa que sepan básicamente son estas 4 cosas en concreto. Vamos a seguir avanzando, y ahora vamos a ir a su discípulo. No me deja avanzar. Ahí está, David Ricardo. Bien, David Ricardo es una persona que se inspiró mucho en el estudio de Adam Smith. Él venía de una familia donde estaba bastante bien posicionada, empezó a tomar influencia conjuntamente con gente de la clase burguesa y empezó a analizar ciertos postulados de Adam Smith y algunos hasta complementarlos, hasta darle un giro y decir algunas cuestiones de las cuales fueron valiosas para el aporte que venía dando Adam Smith en su momento. Convengamos que la economía es algo, como dice y lo analiza Schumpeter, tiene que ser estudiado conjuntamente con la historia, porque a medida que fueron llevándose a cabo estos pensamientos, fueron en momento y en respuesta de una época determinada. Ya lo vamos a ver cuando analicemos a Marx. A ver, se ha demostrado a lo largo de la historia que el marxismo o el socialismo no ha funcionado. Eso lo podemos ver reflejado en lo que fue la perestroika de Gorbachev. Es decir, las medidas que se han tomado en su momento para analizar cómo se podía llevar a cabo un modelo marxista-socialista quedaron descartadas. Pero en su momento, y para el análisis que hacía Marx, no se puede considerar que era tan erróneo porque él veía una visión distinta. Visión que nace del pensamiento de David Ricardo. Y ahora les vamos a decir por qué. Bien, de la teoría del valor, que también la analiza David Ricardo, ¿qué es lo que viene a decir? Sí, está perfecto lo que dice Adam Smith, que la tierra, el capital y el trabajo son los factores de la producción. Pero el factor más importante de la producción es el trabajo. ¿Qué es lo que moviliza los medios de producción? O sea, si el trabajador no se pone a trabajar, no puede, vamos a poner el ejemplo clásico, cosechar la tierra. Si no se cosecha la tierra, no tendría sentido que venga un empresario para poner el dinero para que se trabaje, porque el trabajador no lo va a hacer, y tampoco va a tener ningún valor si esa tierra se encuentra de momento virgen como para que pueda ser cosechada o cultivada. Entonces, el trabajo acá es lo más importante. ¿Tiene el palito? No. Bueno, debe haber allá. Chicos, el micrófono, por favor. A ver quién está, si de última lo silenciamos. Creo que ahí está. No, todavía sigue habiendo un eco. Me parece que ya lo encontré. A ver. El tema es que no sé cómo puedo silenciar. Creo que ya sé. No, me parece que creo que es el celular del Galaxy J1 que está haciendo... Bueno, tratemos de seguir, no puedo silenciar. Bueno, entonces dijimos, la teoría del valor a lo que le da prioridad a David Ricardo es al trabajo. ¿Y por qué digo que Marx viene a tomar esta teoría? Me adelanto un poquito. Porque la conclusión que lleva Marx es,
Bueno, pero entonces, ¿quién es si el trabajo es lo más importante? ¿Qué es lo que obtiene o qué es lo que le termina dando validez a esta plusvalía que vendría a ser el agregado determinante del trabajo extra que hace el trabajador? ¿Quién se lleva la mayor cantidad del rédito? El empresario. Bueno, entonces es un explotador, hay que expropiarle a los expropiadores y toda la cuestión que viene con el pensamiento marxista de ese momento, ¿no? Pero él termina llevando su análisis a el agregado, o digamos la visión que da David Ricardo de que el trabajo es lo más importante de los factores de producción. Y la pregunta que hacía Marx es, ¿y quién se lleva la mayor parte del trabajo? El empresario. Bueno, ahí empieza con su teoría. Ley de costos marginales decrecientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente lo que plantea acá David Ricardo, y esto lo vamos a poner con un ejemplo simple, supongamos, acá a la que puedo ver que me aparece primero en pantalla es a Yelén Ingracia, ¿no? Supongamos que Yelén se recibe de abogada y se pone un estudio jurídico, perfecto. Le viene un caso, bueno, lo atiende, lo trata bien. Ve que empieza a llegar 2 casos, 3, 4, entonces a Yelén me dice, bueno, teniendo bastantes clientes tengo que contratar una persona o a una secretaria que me vaya llevando la agenda, que me vaya a ir a buscar expedientes. Bueno, esa secretaria le va a llevar un costo, porque le tiene que pagar. Y supongamos que los casos siguen aumentando, los clientes, entonces Yelén tiene que asociarse con Agostina Vicarelli, que la puedo ver acá también que me aparece abajo. Y ya las ganancias del estudio se van a dividir por 2, más la secretaria que tienen. Entonces, a medida que se vaya aumentando, en este caso, la demanda, también van a aumentar los costos y la división que van a tener por la ganancia obtenida. Entonces, lo que plantea en este caso David Ricardo con la ley de los costos marginales decrecientes, que a medida que uno vaya incrementando en cierta forma la producción, también los gastos se van incrementando, porque en ese caso juega la variación en cómo uno tiene que distribuir y hacer la relación entre, por un lado, costo y por otro lado, producción, para ver cómo le puede ser más rentable sin que eso le impida o le genere un retroceso para el negocio en sí. ¿Se entendió eso, chicos, o fue medio... Cualquier cosa me ponen acá el mensaje? Igualmente el Disculpa, ¿lo último... puedes repetir un poquito más despacio? Sí, básicamente lo que plantea la ley de costos marginales decrecientes es que a medida que ustedes van aumentando la cantidad de producción que tienen o la cantidad de bienes, por ejemplo en el caso del estudio jurídico, van a tener que poner más gente a trabajar con ustedes y las ganancias que van a obtener se van a dividir. En ese caso, los costos van a tener siendo decrecientes. Acá no vemos de la ganancia que pueden obtener. Acá lo que analiza David Ricardo es que los costos por los que ustedes conlleva alquilar el espacio para tener el estudio jurídico, la oficina ponerle para el socio con el que se hubieran juntado, pagar a la secretaria, tener 2 impresoras, una para usted y una para su socio, todo eso va llevando a los costos. Costos que si ustedes fueran una sola persona se achicarían, pero en ese caso no podrían cumplir con la demanda que estarían teniendo de trabajo. Ese viene a ser más que nada el análisis que hace David Ricardo sobre los costos marginales decrecientes. Vamos a hablar un poco de lo que es la teoría de la renta diferencial. Y acá lo que plantea, él hace un análisis y un estudio sobre esta teoría del valor, como vimos de los factores de producción. ¿Y qué es lo que quiere analizar David Ricardo? ¿Cuánto vale la tierra? Porque, a ver, sabemos que al trabajador se le pagaba lo mínimo e indispensable, porque se considera mano de obra barata, y si vos no arrendás la tierra, la va a arrendar otro, no es mucho problema. Generalmente, el que viene a poner la plata, el empresario se lleva la mayor parte, pero ¿cuánto le damos al terrateniente que es dueño de la tierra? Y eso fue lo que empezó a analizar David Ricardo. ¿Cómo hacemos para determinar lo que vale? Porque un departamento, qué sé yo, enfrente de, no sé, el boliche de Zetay o de ahí de Varese, no vale lo mismo, o vale mucho más de uno que lo puede hacer llegando o pasando Sierra de los Padres, Ruta 11, no, Ruta 11 parece que fue para GS, bueno, así pónganse, Ruta 11 al fondo, o Cameta al fondo. ¿Por qué no vale lo mismo? Bueno, porque ahí viene a jugar una serie de factores que hacen y que le dan valor a la tierra. ¿Por qué? Porque se considera que es tierra más rica, se considera tierra que tiene mucho más beneficios con el entorno en general, en este caso, porque si vas de enfrente de Varese, tiene lo que es la vista a la playa, es una zona más circulada, se considera macrocentro, en cambio si se van a Cameta al fondo, no tiene nada. Entonces, estas cuestiones analiza David Ricardo de cuánto es lo que le corresponde que el empresario
le tenga que dar al terrateniente en proporción a la tierra. Entonces acá empieza una puja, y bueno, convengamos que si el alquiler es relativamente bajo, otros empresarios van a ver la oportunidad, van a querer sumarse y competir por ver quién puede disponer de esa tierra, entonces ahí no le va a quedar otro terrateniente que tener que aumentar el costo por esa tierra, y de esa forma llegar a un nivel de paridad en donde más o menos todos se puedan poner de acuerdo. En este caso no está determinado cuál va a ser el precio de la renta, porque en cierta forma se termina estipulando, por un lado, sobre todos aquellos interesados en adquirir esa tierra, por otro lado, por la fertilidad de la tierra. Hay tierras que ustedes saben, es mucho más fácil poder cultivar, y otras tierras, por ejemplo, donde la utilizan para la soja, que la soja deja esa tierra infértil durante 10 años, entonces esa tierra, si ya fue usada, nadie la va a querer, porque no tienen posibilidad de poder cultivar nada, por la cantidad de agroquímicos que tienen que tirarle para que pueda justamente poder llevarse a cabo de una forma concreta como para poder comercializarla y exportarla. Entonces, en la teoría de la renta lo que analiza es, sabemos cuánto se le paga al trabajador, lo mínimo, sabemos cuánto le lleva el empresario, generalmente la mayoría, cuánto le corresponde al terrateniente. Y eso es lo que se buscaba analizar. Y la teoría de las ventajas comparativas, lo que viene a hacer acá David Ricardo es hacer un agregado a lo que decía Adam Smith con la teoría de las ventajas absolutas. Recuerdan que lo vimos recientemente, decía Adam Smith, un país tiene que dedicarse a exportar aquello lo que mejor hace. Y lo que David Ricardo se plantea es, ¿y si no es bueno en nada? ¿Qué hace? No participa en el comercio exterior. Porque según lo que dice Adam Smith, si un país no puede ser competitivo en nada, entonces en ese caso, ¿qué es lo que dice? Un país, por más que a primera vista no tenga unas ventajas absolutas sobre otro, se tiene que analizar el contexto general. A ver, la calidad del producto, la calidad, relación horas-trabajo. En todas esas cuestiones va a encontrar algo en lo que sea competitivo y que tenga ventajas por encima de otro. ¿Por qué? Porque generalmente está lo que se llama costo de oportunidad, que ya lo vamos a ver más adelante, que es, si yo tengo un campo de 10 hectáreas y tengo para hacer trigo, supongamos, y puedo también dedicarme a la cría de ovejas, y puedo también aprovechar y usar la lana, bueno, ¿cuánto porcentaje de las hectáreas voy a disponer para cosechar trigo? ¿Cuánto para tener un criadero, un ganado de ovejas? Y eso me va a determinar, depende de lo que me pide el mercado, es lo que yo me voy a dedicar a darle más importancia o menos importancia. Y en esa cuestión de costo de oportunidad, de qué dejo de lado para adquirir determinada otra cuestión, ahí puede venir otro país y decir, bueno, yo en esto que vos estás dejando de lado para dedicarte a esto otro, tengo mejores ventajas. Y sobre eso es lo que dice David Ricardo, tienen que dedicarse. ¿Quedó claro esto, chicos? Bien, sigamos. El silencio lo interpreto como una manifestación tácita de la voluntad. Ahí está. Y ahora aparece en escena el tan polémico Carlitos Marx. Bien, como dijimos, parte de la base del análisis de David Ricardo, de la forma en que él veía que el trabajo era lo principal dentro de los factores de producción. Esperen que tengo una pregunta. Ahí está, perfecto. Bien. Entonces, el análisis que hace justamente es el siguiente. El trabajador acá es el que aporta la fuerza de trabajo, aporta su energía, sus ganas y se lleva lo mínimo. Esto no puede ser. Marx es una persona que escribe básicamente a la par en que nuestro padre fundador de la Constitución, Juan Bautista Alberdi, se encontraba redactando las bases. Incluso Alberdi menciona, y en la Constitución se encuentra implícitamente descartado la posibilidad de asimilar un marxismo a un socialismo. Después les voy a decir en dónde. Entonces imagínense que lo primero, bueno, de los libros más importantes que escribió Marx, tenemos primero el Manifiesto Comunista en 1848, y después tenemos el Capital. El primer tomo lo escribe él, el segundo y el tercero lo termina escribiendo Federico Engels, que era su compañero, con varios tratados escritos que tenía Marx. Menos mal que no lo llegó a escribir, porque si no, no sabemos en qué hubiera terminado. Bueno, ¿qué es lo que planteaba él? Ya en el Manifiesto Comunista, a ver, antes de Marx estaban los denominados socialistas utópicos, como Saint-Simon, como Robert Owen. Estos socialistas utópicos, ¿por qué los denominaba utópicos? Justamente porque analizaban esta cuestión, pero
sin querer generar ningún cambio drástico, ninguna revolución, como él la llamaba. Y si analizamos justamente el pensamiento de Marx, lo que hace es llevar más allá esta idea del socialismo, que primero iba a derivar y a futuro en un marxismo, que es el socialismo llevado a cabo en su máximo esplendor, en su auge, como él lo había reflejado. Y ya si analizamos la primera estrofa del Manifiesto Comunista, dice: un fantasma se cierna sobre Europa. Es el fantasma del comunismo. Y al último, dando un discurso obviamente bastante haciéndole honor a su nombre, termina diciendo: proletarios de todos los países, levantaos, convocando esta rebelión, que él así la llevaba a cabo justamente por estas cuestiones que vamos a analizar acá. Él vive una lucha de clases, ¿no? Creo que esto lo sabemos todos, entre por un lado el proletario y por el otro lado la clase burguesa. Entonces esta cuestión de el burgués y el proletariado es lo que generaba una diferencia por la explotación que se llevaba a cabo y por el trabajo que se ponía a disposición en relación de lo que se obtenía. Él, ¿cómo veía la división del trabajo? Bueno, él básicamente lo que veía en la división del trabajo, esto lo vamos a ir analizando bastante por arriba, que el trabajador se iba a terminar volviendo una máquina obsoleta. ¿Por qué? Porque si se dedica a hacer siempre lo mismo, lo único que va a determinar es que esa persona se vuelva un robotito que solo sepa poner tuercas, si ustedes lo van a ver muy bien reflejado en la película de Chaplin, si no me equivoco, en Tiempos Modernos, que él estaba dándole tiki, 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 tiki en ese momento, y lo que era en su momento el esplendor de la revolución industrial, que ya estaba bastante afianzada y desarrollada. Los trabajadores tenían un rol bastante monótono dentro de la industria. Entonces es lo que decía, acá la división del trabajo no está bien determinada porque ese tipo que está todo el tiempo haciendo lo mismo, limita su capacidad de pensar. No puede hacer otra cosa que ese trabajo y se vuelve algo obsoleto porque tranquilamente puede ser reemplazado por una máquina o por otro trabajador que haga ese mismo labor. Bueno, abolición de la propiedad, esto justamente es lo que yo les decía, de por qué nuestra Constitución no reconoce la posibilidad de tener un socialismo o un marxismo. Marx desconoce el derecho de propiedad. Él justamente dice que, y apunta a la cuestión de la igualdad, que todos tienen que ganar lo mismo independientemente del trabajo y del esfuerzo que hagan, y de que la propiedad no tiene que ser algo que sea atribuible a las personas, sino que tiene que ser algo justamente que forme parte del aparato estatal, para de esa forma poder hacer una distribución equitativa. Y si nosotros vemos nuestro artículo 14, que dice, si no me falla la memoria, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio, y los empieza nombrando, a saber, de trabajar, de ejercer industria lícita, peticionar ante las autoridades, de transitar y navegar los ríos. Y en un momento dice, de usar y disponer de tu propiedad, o de nuestra propiedad. Y en eso usar y disponer de la propiedad, como bien lo dejó plasmado Alberdi, y dio a conocer, acá no hay ningún marxismo ni socialismo posible, porque la propiedad es un derecho inviolable, como también lo establece nuestro artículo 17. Bien, estamos en 10 minutos, así que vamos a meterle pata para terminar con Marx y después arrancamos con Keynes. Bueno, entonces dijimos, abolición de la propiedad, tasa de beneficio empresarial. Él también lo que veía justamente es que las condiciones con las que un empresario contaba y podía básicamente desechar el trabajo que lleven a cabo estos proletarios, permitía que tenga un beneficio mucho mayor por encima de lo que ellos cobraban. Tiene que ver más o menos un poco con lo mismo que venimos analizando hasta ahora. Desempleo por sustitución de máquina, bueno, también tiene que ver con el tema de la división del trabajo, es decir, nada garantiza que el día de mañana no pueda venir una máquina y reemplace el esfuerzo o la mano de obra que hoy en día pone el trabajador. Y si analizamos lo que pasa actualmente, este punto en concreto no es tan erróneo, porque ustedes imagínense que ahora hay impresoras 3D que hasta pueden hacer casas. Y ustedes dirán, ¿dónde está ahí el trabajo del arquitecto? El tipo que se mató estudiando para hacer una casa, diseñar los planos, hoy en día metés todo eso en una computadora y unas impresoras 3D gigantes que terminan haciendo todo. Hoy, en cierta forma, el avance de la tecnología ha vuelto ciertos trabajos obsoletos. Eso es verdad, hay que reconocerlo. Por eso digo, o sea, acá no va a haber ningún tipo de inclinación sobre uno u otro, sino vamos a tratar de rescatar lo bueno y lo malo de cada uno para que después ustedes se vayan con una opinión crítica y formada de qué es lo más importante y trascendental que cada uno ha hecho. Y después, bueno, la distribución igualitaria del trabajo apuntaba a esta cuestión, como habíamos dicho en su momento, que
tenía que ser que todos ganen exactamente lo mismo, no había que haber distinción de clase, pero eso nos generaría otro problema. ¿Cómo hacemos para determinar el aporte que después termina incorporando Marshall, que lo vamos a analizar dentro de los neoclásicos, con el cuarto factor de la producción, que es el beneficio empresarial? Es lo que termina estableciendo que una persona quiere ganar más en base a un mayor esfuerzo. ¿Por qué lo vas a hacer si todos tienen que ganar lo mismo? O sea, ¿qué va a determinar que ustedes quieran trabajar más horas? Si al fin y al cabo les van a pagar lo mismo si trabajan 2 que si trabajan 10 o 12. Y bueno, en esos momentos donde Marx hablaba, bueno, por amor a la patria, por eso también el Che Guevara hablaba del nuevo hombre libre, ¿no? Esta persona que hace actos por la patria. Sí, está perfecto, a ver, nadie discute que no se hayan hecho grandes cosas por la patria. Pero en un momento, por ejemplo, de guerra, de crisis, como estaba, por ejemplo, Rusia en su revolución en 1917, si no me falla la memoria. Está bien, donde termina esa cuestión, ¿qué te motiva? ¿Qué es lo que a vos te incita o te lleva para que vos hagas ese aporte por el amor a la patria? Porque lo podemos hacer en un momento determinado. ¿Qué sé yo? Ahora la gente puede salir a manifestarse por todas las cosas que están pasando. No va a salir a manifestarse todos los días si no tiene un motivo para hacerlo, si algo no lo moviliza. Entonces, este tipo de cuestiones también es lo que se va demostrando y por qué no puede ser hoy en día aplicable el marxismo a ninguno de sus puntos de vista, porque evidentemente lo que él había pensado, ideado, era para un momento determinado, una época muy puntual, donde él veía este tipo de cuestiones, que para él era considerada una forma de explotación. Pero vamos a ver, cuando empezamos a meternos más con la escuela austríaca del liberalismo, que el empresario, muy lejos de ser un explotador, resulta ser un benefactor. Sí, vamos a ver quién sigue en esta línea del tiempo. Lo tenemos a Karl Menger. Bueno, acá comenzamos a hablar de los mal denominados neoclásicos. Ya no les gusta que lo llamen así, porque vendría a ser como un quiebre entre los clásicos y entre los liberales. Aparecen estos muchachos: Menger, Leon Walras, William Stanley, Alfred Marshall. Los aportes que hace Menger son muy significativos y básicamente vamos a apuntar a la ley de rendimientos marginales decreciente. Esto es lo que me interesa. Él cambia completamente el esquema de visión que se tenía sobre la teoría del valor. Vamos a analizar los dos conceptos juntos. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, dijimos que en ese momento lo que se entendía, el valor era objetivo, ¿no? Teníamos los factores de la producción y nada más que eso. Bueno, Menger hace un agregado impresionante porque dice, el valor no es objetivo, el valor es subjetivo. ¿Por qué? Porque el valor lo determina el propio consumidor, las personas. ¿Qué es lo que hace que tengamos celulares, que yo, iPhone, Samsung en mi caso? Porque nosotros, en nuestras convicciones, en nuestros gustos, apuntamos siempre a las cosas que nosotros consideramos que nos hacen mejor. Ropa de marca, podríamos tener la misma ropa que no sea de marca, siempre y cuando obviamente analizando las posibilidades de cada uno, pero si nos damos el lujo lo tenemos. A ver, si yo me pongo a fabricar un auto y ustedes, el aporte de la facultad, ustedes pasan todos los días por la facultad y me ven fabricando ese auto. Y al cabo de 2 años termino el auto, y es un Ferrari increíble. Y les digo, chicos, para ustedes, ¿cuánto vale este auto? Van a decir, y la verdad que, qué sé yo, 2.000 pesos, no, pero ¿cómo? Yo le estoy vendiendo 3, 4 millones de pesos, eso es como si fuera un Ferrari. Ustedes me dirán, mira, para mí, profe, todo bien, pero no valen mucho más que 2.000 pesos porque yo te di a fabricarlo. Y en ese para mí, en esa cuestión de las convicciones que uno tiene, es lo que hace y lo que determina que el precio es subjetivo. Y fíjense que esto también se grafica, a ver, también lo decía muy bien Menger, por ejemplo, el tema de la industria del tabaco, ¿no? Que la planta de tabaco sirve solamente para hacer cigarrillos. Si el día de mañana supongamos que nadie fuma, todos dejan de fumar, se ponen todos con el vapor y nadie fuma, ¿qué es lo que le daría el peso o lo que determinaría el valor del trabajo de las personas que cultivan o cosechan la planta de tabaco? Si no hay consumidores. Entonces fíjense cómo se viene a cambiar todo el esquema de lo que se venía pensando, que como dicen los neoclásicos, y después lo van a reafirmar los liberales como Hayek, como Mises, como Henry Hazlitt, a determinar que el valor es subjetivo. Y dentro de lo que son los supuestos de la demanda, los clásicos ponen, primero que nada, el ingreso disponible, después ponen cuáles son el valor del precio de los bienes principales, después de los bienes complementarios o sustitutivos,
Después vienen los gustos y preferencias. Bueno, acá hacen completamente una variación a ese esquema, y dicen los neoclásicos y los liberales. Primero son los gustos y preferencias. Porque si nosotros podemos, vamos a querer siempre lo que nos gusta, lo que nosotros deseamos. Y fíjense que los gustos y preferencias son tan variados, que si todos nosotros que estamos acá, yo les digo, chicos, agarren y pongan en una lista cuáles son para ustedes las 10 cosas que más les gustan. Y ustedes las anotan. Y yo les digo, les pongo un 10 si me muestran una lista que tenga 2 cosas iguales, la misma lista. No van a poder, porque cada uno tiene sus gustos y preferencias distintos. Y eso es lo que termina dando valor para los neoclásicos, como es también para los liberales. Bien, rápidamente, ley de rendimientos marginales decrecientes, que es lo que él decía, y lo voy a explicar en un ejemplo muy simple y muy claro. Una persona iba en el desierto con un camello y de repente, muriéndose de sed, 2, 3 días paseando por el desierto, y encuentra un oasis con un tipo que vendía agua. Por esa primera jarra de agua va a pagar una fortuna, porque su necesidad principal en ese momento es satisfacer su deseo de agua. Por en otro momento no paga mucho por un vaso de agua, pero en ese momento sí. Y por el segundo vaso, ¿cuánto va a pagar? Y un poco menos, porque ya se sacó las ganas de tomar. El segundo vaso lo usará para recargar la cantimplora. Y el tercer vaso iba a pagar un poquito menos, porque en ese caso lo usará para lavarse un poco la cabeza. Y el cuarto vaso y lo va a pagar un poco menos, porque le dará agua al camello. Entonces, ahí se termina volviendo una cuestión de ley de rendimientos marginales decrecientes. Pero su necesidad imperiosa al momento en que vio el oasis era pagar lo que sea por un vaso de agua. Y en ese lo que sea es lo que determina que el valor es subjetivo. Bien, y el método de la ciencia económica, sí, ya nos queda un minuto. Sí, te iba a decir que si querés seguir hablando y cuando se corta volvemos a entrar con los mismos datos. Dale, hacemos un break de 5 o 10 minutos y volvemos. Bueno. Cortito, muy simple, teoría de la ciencia económica, el método de la ciencia económica, lo que decía Menger es que la ciencia económica, en este caso, tiene reglas que se aplican de forma igual en todas partes del mundo. Y esta es la típica cuestión de la charla con el taxista. No, pero acá en Brasil eso no pasa. No, ¿cómo que no pasa? No, pero acá en Puerto Rico eso no funciona. No, escuchame, la ley de la oferta y la demanda es la misma acá, en Brasil, en Puerto Rico, en cualquier lado. Entonces, él establece y sienta que la ciencia económica es una ciencia puntual y concreta que se ve reflejado en todos los lugares de la misma manera, independientemente de las realidades sociales. Puede tener una variación, pero resulta ser lo mismo. Chicos, hacemos un break de 5 o 10 minutos y volvemos. Dale, perfecto, Lean.